Democracia 750. Y en esta mesa de diálogo, ya al reintegrarnos, está con nosotros, como les habíamos anticipado, el señor economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas del Ecuador, pero sobre todo un analista con el que normalmente contamos, decíamos en la mañana, para entender la economía, para entender lo que propone el régimen, lo que propone la oposición, las necesidades propias de la ciudadanía. Economista Pozo, bienvenido. El señor ministro de Finanzas, Fausto Herrera, anuncia que el presupuesto general del Estado va a tener una disminución de 37 mil millones a más o menos 30 o menos de 30 mil millones. ¿Qué debemos entender con esta baja del presupuesto general del Estado? ¿Se está haciendo un presupuesto más real? ¿Se está cumpliendo con las necesidades? ¿Qué perspectivas nomás observa usted en esto? Bienvenido, Buenos Días, economista. Muchas gracias. Bueno, este año, Francisco, se bajó el presupuesto que aprobó el Congreso o la Asamblea de 36 de alrededor de 34 mil millones. Por los 2.400 millones. Por los dos ajustes que se dieron de 1.420 y 800 después. Para el año 2016, el ministro de Finanzas anuncia que este estará menor a 30 mil millones. La dirección me parece correcta, o sea, yo creo que es imposible mantener un presupuesto de la magnitud que se venía registrando, pero el problema está en que esto no es un asunto del año 2016, aquí se vienen acumulando problemas durante los últimos 8 años de gobierno. O sea, usted solo les da unos meses de que no claro, se acumularon. entonces, un poco lo que quiero decir es, me parece que el ajuste es todavía marginal, no sé si marginal, pero pongámoslo pequeño. Creo que se requiere ya no solo el ajuste en gastos de inversión o de capital, vale decir vialidad, infraestructura, salud, educación, sino también en gasto corriente. Creo que ya es hora de que se adopte una posición clara en el asunto subsidios. Algo han hablado de la gasolina súper, pero eso es el 10% del consumo total, es decir, todavía es un porcentaje pequeño. Creo que van a tener que... Esta variación como prueba de unos centavos más. Sí, pero eso no es una cifra que es mayormente significativa. Son un poco más de 100 millones de dólares. Para el tamaño del desequilibrio creo que es todavía pequeño. Creo que van a tener que repensar en el asunto gasolina extra, gas, inclusive diésel. Por cierto, el tema del diésel es bien complicado porque todos sabemos que es transporte público, de carga, de taxis también, marítimo, es pesca artesanal, etcétera. Entonces, es un problema, pero ese es paradójicamente el problema de dejar acumular durante tantos años una decisión sobre estos asuntos. Entonces, para efectos del presupuesto, me parece que tienen que ir bastante más allá de simplemente recortar el tema del gasto de inversión y no topar el resto. Creo que ya es hora de hacer un cambio mucho más de fondo, mucho más de estructura del presupuesto del Estado, de tal suerte darle una viabilidad, darle una sostenibilidad, que se llama, a las finanzas públicas de mediano plazo. Si no, caso contrario, estaremos simplemente pateando el problema para adelante y pasará un tiempo y nuevamente estaremos sentados. El bache. Claro, estaremos sentados nuevamente conversando de lo mismo. Yo creería que responsablemente ya es hora de hacer ajustes de otra naturaleza. Se decía el otro día, el ministro Pozo fue el último en firmar un acuerdo, la famosa carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Algunas de las cosas que está planteando el gobierno se parecen mucho a esas que se acordaban con el fondo, y a veces, yo diría, ya desde cuando usted ejercía el ministerio, a propuesta del Ecuador, ya no como propuesta del fondo, sino diciendo el Ecuador puede hacer estas cosas. ¿Hay alguna posibilidad de que en la aplicación del artículo 4 de la revisión, por las cuales visitan las misiones del fondo al país, el Ecuador pueda plantearle
¿Y a esto qué nos parece una receta o una carta de intención? Bueno, primero ratificar que efectivamente en febrero del año 2003 se firmó la última carta de intención, la número 8, con el Fondo Monetario, y obviamente yo fui uno de los actores, o el actor principal tal vez, en la firma de ese convenio, que se hizo un programa económico que requería recursos, porque es bueno que los que nos escuchan sepan que cuando el gobierno del expresidente Gutiérrez se hizo cargo el 15 de enero de ese año, teníamos $7 millones en la cuenta del Banco Central. $7 millones. Estábamos atrasados con gobiernos seccionales, estábamos atrasados con las Fuerzas Armadas, con la policía, con el sector de la salud y el sector de la educación. O sea, una situación, por no decir, bastante desesperante. Teníamos atrasos con multilaterales y gobiernos extranjeros. Por eso es que se tuvo que buscar apoyo internacional. Caso contrario, era imposible salir. Recordemos que estábamos dolarizados. Entonces requeríamos apoyo externo de una manera urgente. Entonces eso nos obligó a buscar fuentes. fuentes. ¿El barril de petróleo estaba en 16? Nosotros pusimos en el presupuesto en 18 el 2003, y 18 nuevamente el 2004, pero el precio de mercado estuvo en el primer año alrededor de 26 y el segundo alrededor de 32. Esa diferencia hacer los fondos. entraba a los fondos de ahorro que se implementaron. Pero más allá de eso, en estas circunstancias, con fondo o sin fondo, el país no puede continuar en una ruta sin un norte predefinido. Necesita imponer principios de disciplina fiscal, tiene que volver a los principios básicos, que es, por ejemplo, no endeudarse más allá de lo que crece la economía, ahorrar los excedentes, buscar financiamiento barato y de plazo largo, eventualmente inclusive reemplazar parte del endeudamiento externo que se ha contratado de una manera menos onerosa que lo que se ha buscado. Buscar plata más barata, como se dice. Buscar cerrar acuerdos internacionales, dar señales completas para no generar escepticismo cuando hay anuncios de estos proyectos públicos privados, pero a días seguidos se le agrede al sector empresarial en alguna ronda sabatina, o no se acompaña de decisiones como es el caso del impuesto a la plusvalía y a la herencia, que todavía está ahí dando vueltas, y no se hace nada en el impuesto al 5% para todo. Yo creo que eso hay que extender, o se mantienen las salvaguardias. Entonces esto hace que estos esfuerzos de que el sector privado participe no se logren realmente, y obviamente lamentablemente no se alcancen los logros o las metas que se quieren alcanzar. Queremos dar la bienvenida y saludar al economista Jaime Carrera. Él es el director del Observatorio de la Política Fiscal. Bienvenido, economista, gracias por integrarse a esta mesa de diálogo. Les vamos a molestar porque ya mismo viene una cadena nacional. Vamos al cumplir ya lo de la cadena nacional. Nuevamente me permito saludar al economista Jaime Carrera. Estábamos antes de la cadena, economista, conversando con el economista Pozo sobre el anuncio primero del ministro Fausto Herrera de disminuir el tamaño de la proforma presupuestaria y cuáles eran las consecuencias. Entonces el economista Pozo decía que sí es un buen síntoma el que haya conciencia de que hay que disminuir y no incrementarla, pero que hay que tomar otras medidas adicionales. ¿Cuál es su primera visión a este planteamiento del ministro Herrera? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias a la invitación. Buenos días a la audiencia, Mauricio. Bueno, primero comparar el total de un presupuesto con el del otro no le dice mucho, porque técnicamente el presupuesto está compuesto con ingresos, gastos del Estado que dan un déficit y el pago de amortizaciones de la deuda y los desembolsos que se obtiene para financiar el déficit y las amortizaciones. Pero en términos gruesos, para que la audiencia un poco se ubique, y para que vean que hay que hacer muchas cosas más que anunciar que el presupuesto se baja en 17%, ¿no? En este año el presupuesto fue 36.000 millones de dólares. Dentro de ese presupuesto se incluían casi 6.000 millones por importación de derivados, que es una línea que está ahí indicativa nada más.
Si en este año la importación de derivados ya se reduce a cerca de 4.000 millones por la baja del precio de derivados. Con lo cual era factible esa disminución. O sea, no disminuyeron. Y el próximo año se va a bajar más la importación de derivados porque entran en funcionamiento las hidroeléctricas. Digamos que se baja la importación en 3.000 millones. Entonces un presupuesto de 36.000 baja a 33.000. ¿Verdad? Ya. Luego al Seguro Social se le dice 40% de pensiones no les doy. 1.000 millones menos. Entonces 36.000 menos 3.000 y menos 1.000. 22.000. Luego el gobierno dice, el próximo año van a entrar en funcionamiento las hidroeléctricas. No voy a gastar 2.000 millones. Entonces 36.000, menos 3.000 de derivados, menos 1.000 del seguro y menos 2.000 de las hidroeléctricas. 30.000. ¿Qué hemos hecho? ¿Está el presupuesto el próximo año en 30.000 millones? No. Entonces, es mucho más. Hay que hacer un análisis. Se encuentra ahí una ficción. Claro, hay que hacer un análisis más profundo. Primero, veamos ciertas cosas, ¿no? El próximo año en ingresos. En este año se recaudan, ya ha dicho el gobierno, 970 millones de dólares por multas que se perdonaron. El próximo año ya no hay eso. Ya no hay. Menos 1.000 millones. No se sabe qué va a pasar el próximo año con las salvaguardias. Este año le rinde al gobierno como 450 millones las salvaguardias. Si el próximo año no continúan, sería menos 450 millones, o van a continuar. Luego, este año el gobierno presupuestó por estas concesiones de telecomunicaciones. Recuerden la tecnología 4G y que las empresas de estas le daban al Estado más de 300 millones y algo de eso. El próximo año seguramente eso ya no hay, pues debe ser un ingreso por una sola vez. Solo allí usted tiene casi 2.000 millones de dólares. Luego en petróleo, ¿qué va a pasar el próximo año? Va a entrar en funcionamiento el ITT, van a explotar el ITT. Si se calcula $40 del barril de petróleo el próximo año, las exportaciones del ingreso por exportación serán unos 6.000 millones de dólares. Y a las petroleras hay que darles, para que funcionen, a Petroecuador y a Petroamazonas, como 5.000 millones, y hay que importar derivados y hay que pagarles a las privadas. Es decir, los 6.000 millones no van a alcanzar aunque baje la importación de derivados del valor. Entonces ahí hay una serie de cosas que tienen que aclarar si presentarse un presupuesto realmente serio que genere confianza. Luego al nivel de gasto, uno dice, bueno, si los ingresos en este año, en el mes de septiembre, en agosto, ya los ingresos se nota que están cayendo fuertemente por la recesión económica. Si los ingresos tributarios van a estar en el próximo año un promedio de 1.000 millones de dólares y casi no va a haber ingresos petroleros y los ingresos no tributarios son escasos y el gasto corriente se lleva casi todos los ingresos tributarios y hay que darles plata a los gobiernos seccionales que también van a ver reducida su participación. Es decir, los ingresos casi no van a alcanzar para los gastos mínimos del Estado. Entonces, ¿cómo mismo se va a presentar ese presupuesto? Primero, tendrían que presentarse un presupuesto que sea serio, realista, transparente, ¿no? Y dentro de un programa económico que le genere confianza al Ecuador, porque el Ecuador lo que quiere es confianza, ¿no? Entonces, los presupuestos públicos son una parte muy importante del manejo económico de un Estado. Pero tiene que insertarse dentro de una visión global de la economía. ¿Cómo va a crecer la economía el próximo año? ¿No va a crecer? ¿Cuánto se va a explotar en petróleo? ¿Cuál va a ser la producción de petróleo? ¿Cuánto se va a importar? ¿Qué se va a hacer para traer inversiones? ¿Va a haber inversión directa, nacional? Es decir, ese nivel de déficit que se dice de 2,2%, bueno, ¿cómo se va a llegar a ese nivel de déficit? ¿Cuánto va a ser el pago de amortizaciones de deuda? ¿Qué va a pasar con los CETES que están por allí rondando? ¿Qué pasa con las ventas anticipadas de petróleo? ¿Se van a insistir o no? ¿Cuánto mismo es el monto? Al Banco Central le deben 800 millones porque el Banco Central está comprando o ha comprado con la reserva 800 millones de bonos públicos. Es decir, hay una serie de cosas que la gente económica, que quien tiene el dinero para invertir, necesita que se aclaren, que no haya incertidumbre, sino que no haya incertidumbre. El presupuesto tiene que ser un factor de certidumbre y de confianza, entre otros elementos. Es decir, aquí hay muchas cosas
por despejar, por analizar. Tiene que haber transparencia al país, tiene que decirse con claridad las cuentas públicas y no solo dar declaraciones que no reflejen las realidades económicas y fiscales, ¿no? Y yo quisiera que escuchemos lo que dijo el señor ministro Fausto Herrera, creo que en la comparecencia al Congreso Nacional sobre este tema, para seguir analizando. Los dos grandes supuestos que ya decidimos casi hace un mes y medio es que un presupuesto del año, una proforma presupuestaria para presentar a la Asamblea con un precio de petróleo de menos de $40 y un déficit de 2.2%. Eso significa que va a haber menos ingresos y por consiguiente va a haber menos gastos. Y también aquí aclarar algunas cosas. ¿Por qué podemos hacer bajar en un 5% de déficit aproximadamente, que fue lo que se aprobó en el presupuesto del 2000, a un déficit de 2.2, son 2.5 aproximadamente, 2.5 son 2.500 millones de dólares menos. Lo podemos hacer por dos cosas. La primera es porque todo lo que hemos invertido estos años ya van a producir por primera vez flujos positivos. ¿Qué significa esto de flujos positivos? Al incrementar las hidroeléctricas, automáticamente el país deja de importar 750 millones de dólares menos. Podemos, y también ya no tenemos que hacer el gasto de aproximadamente a 2.000 millones de dólares de esas grandes obras que estamos construyendo. Entonces tenemos la suficiente flexibilidad para hacer unos recursos en el presupuesto de obras que no son, digamos, prioritarias, no que no son necesarias. El país tiene un montón de deficiencias todavía. Si tuviéramos dinero, lo tendríamos que hacer, pero hay que ser consecuentemente con los ingresos que tiene el país. Entonces, va a venir un presupuesto bastante austero. Vamos a optimizar también el gasto corriente, vamos a optimizar gastos no prioritarios, no necesarios en algunos casos, puede ser subjetivo este término, pero más no prioritarios, y va a venir un presupuesto bastante austero. Yo diría que podría haber un presupuesto de una cifra de menor a 30.000 millones. Estamos poniéndole la cifra, pero es alrededor de 30.000, menos de 30.000 millones de dólares. Exa FM. Economista Pozo, y con el análisis que nos hace el economista Jaime Carrera, entonces, si hay una primera ficción en la presentación de esta idea de que vamos a rebajar el presupuesto general del Estado, resulta que no es que se rebaja, sino que los ingresos y los gastos en sí se contraen ellos solitos, sin esfuerzo. Bueno, creo en esto, Francisco, que los principios que se mencionaron son válidos. O sea, si porque ya están la generación de las hidroeléctricas, voy a importar menos y por lo tanto me ahorro recursos, ahí no hay una gestión de reducción del gasto público. Tienen que tomar en cuenta que el gasto público del Estado superó el 40% del PIB, tiene 20 puntos por encima de lo que fue entre el 2000 y el 2006, les guste o no les guste. Y ahí tenemos un exceso que no puede ser tratado, porque el día de mañana hay una hidroeléctrica que, por cierto, está por verse eso, porque no podemos todavía confirmar que sea efectivamente así. Y que por eso, obviamente, importamos menos y ya por eso se reduce el tamaño del desequilibrio. O sea, yo creo que por ahí no van las cosas. El gasto público por tal no puede seguir en la proporción que está. No podemos seguir gastando 9.000 millones de dólares anuales en sueldos y salarios. No podemos seguir con 45 ministerios. No podemos seguir con todo lo que demanda cada empleado público de cierto nivel, que tiene asistente, secretaria, carro, celular. O sea, todas esas cosas tienen que irse modelando. No podemos seguir con esas plataformas de infraestructura para los ministerios del área económica o los otros, en una época donde donde faltan los recursos. Entonces, siendo difícil. Entonces a mí me parece que reducir el gasto, porque hay estas coyunturas, llamémoslo así, estas circunstancias, no es un esfuerzo que el país demanda en una situación como la que está atravesando. Va a requerir, como dije al principio, decisiones mucho más fuertes en ámbitos como los que mencioné, el tema de los subsidios. ¿Cómo van a manejar el tema de los subsidios? ¿Cómo van a manejar el perfil del endeudamiento? Porque no es lo mismo deber a 30 años y tener el 40% del PIB que deber a 5 años con el 30% del PIB. Pues la presión fiscal es distinta, el cuello de botella de recursos es diferente. Entonces
Yo creo que aquí hay que hacer bastante más de lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, que por lo visto hemos crecido el gasto en lugar de reducir, y obviamente algo bastante más profundo de lo que se ha comentado en el anuncio del presupuesto del próximo año. Economista Carrera, el señor ministro coordinador de Economía, el economista Rivera, decía en estos mismos micrófonos que ¿dónde se puede recortar? Decía lo del gasto público, en los médicos, en los policías, ¿en qué se puede recortar? Apenas decía que en los ministerios había habido un incremento de 10,000 personas, algo así, y que era normal, ¿no? Que era normal. Y una vez dice, y no se toma en cuenta adicionalmente lo que han crecido los municipios, los consejos provinciales, todo esto de las juntas parroquiales, y algunas con infraestructura. ¿Qué se puede recortar entonces? Además de que usted ya nos ha hecho un desglose de que es una ficción el recorte. Bueno, mire, nosotros no tenemos que decir qué es lo que tiene que recortar el gobierno. Ya. El gobierno subió el gasto público y está haciendo una gestión de gobierno. Ellos tienen que saber cómo arreglan la situación económica y fiscal que se han generado con políticas inadecuadas. Y es que esa no es nuestra labor. Eso es la labor del gobierno. Permítame solo insertar, porque me parece que el tema de análisis no debe centrarse en esencialmente, si bien la coyuntura fiscal y económica es complicada, pero debe el análisis centrarse en una visión histórica de lo que pasa en el país. Y el gasto público es esencial en el contexto de un manejo económico de una nación. Ustedes tienen por allí que lo enfocan. Le enfocan ahí. Pero mire usted, para que usted vea. Crecimiento del país. ¿No? Primer boom petrolero, años 70, 7%. ¿No? Ya. Que se hizo algo muy parecido a lo que ahora se ha hecho en el boom. Años 80, 2%. Años 90, 2% de crecimiento. 2000-2006, crecimiento 4,3%. En el boom petrolero más fuerte, crecimiento 4,3%. 15 de crecimiento, 16 será de crecimiento, 17 algo parecido. 3 años de una economía que decrece o se estanca, después de 40 años, ¿no? ¿Cómo levantar el país después de 45 años que esté en esta situación, ¿no? Y cómo levantar al país luego de esto para que crezca un 6-7% de manera sostenida, cuando esta tasa de crecimiento debió tenerse antes y ser sostenida? Por favor, los países se han desarrollado en 40 a 45 años, y el Ecuador tiene que volver al ajuste y al retroceso luego de toda esta historia. Vea usted gasto público, estamos hablando del presupuesto. 70, primer boom petrolero, gasto público PIB 20%, ¿no? Luego vino 80 y 90, gasto público 26-24%, ¿no? Y primeros años 2000-2006, gasto público PIB 21%, el país creció al 4%. En este otro periodo, promedio de gasto público 36%. Y ahora la economía nuevamente tiene que ajustarse y a encontrar un nivel de gasto público razonable. Recién comenzar a desandar lo mal hecho y tratar de retomar el rumbo de aquí en el futuro. Por Dios. Entonces, el país ya lleva 45 años en esto. Y este boom petrolero no ha servido para corregir. Mire usted, inversión extranjera directa, últimos 45 años. Nunca la inversión extranjera directa pasó del 2% del PIB. Eso era lo que había que corregir. Y la inversión extranjera directa promedio ha ido más bien y no llega ni al 1% del PIB. La inversión total en el país, los últimos 45 años. El primer boom petrolero 31% la inversión total. Después bajó 24, 17, 19 y ha estado alrededor del 25% del PIB. El país necesita una inversión de más del 30% del PIB para poder desarrollarse. Y ya se acabó el boom petrolero y ahora tenemos que retomar esto. Hay un alto riesgo país, no hay inversión. Entonces, estamos hablando de cómo ajustar el presupuesto, de cómo hacerlo. Y no hay una nueva visión del Ecuador para que progrese, para que se inserte en los mercados,
para que asimile tecnologías, para que reduzca la pobreza en un marco de inserción en los mercados, para que deje de depender de las materias primas, para que deje de depender del petróleo, para que asimile tecnologías, para que sea más competitivo, más productivo. Pero le pueden decir, economista, que usted está pensando en un modelo distinto al que aplica el gobierno. Pero es que las soluciones tienen que ser distintas, pues. No pueden haber las soluciones al problema con la misma visión. ¿Cómo enfrentar con los más pobres para ayudarles y que el Estado hace una inversión en los más pobres, que no es gasto? Pero es que la inversión en los más pobres solo se puede sostener y se puede realizar generando riqueza. Cuando el país retrocede y como hoy todo el país es más pobre porque el ingreso per cápita que era de $6,300 va a ser ahora de 6,000. Todo el mundo retrocede. Incluso cómo se sostienen las asignaciones a educación, a salud, cómo se sostienen los niveles de reducción, entre comillas, de pobreza que se han alcanzado, porque también eso hay que poner entre comillas. Usted, Francisco, usted porque si tuviera $75 mensuales de ingreso, ¿usted se consideraría no pobre? No, pues con $75 no alcanza, y claro, y peor con 50. Peor con 50. Entonces, claro, es una recreación de una cantidad de pobres financiados un poquito para tener ahí. Entonces usted dé un bono de desarrollo humano de $70 y se acabó la pobreza en el país. No, cosa que no es así. La pobreza se reduce con creación de riqueza, con trabajo para la gente, con buen trabajo, con capacitación, con tecnología, con hacer que la gente piense de otra manera, que tenga otras capacidades, otras dimensiones, otras herramientas para poder mejorar su vida. Esa es la reducción de la pobreza. El señor presidente de la República el día sábado decía lo siguiente sobre este tema. Porque cuando nos hablan en general, menos gasto público, que digan pues dónde es el menos gasto público. Sueldos y salarios. Entonces despedimos a las 7,000 parvularias que hemos contratado, porque antes no había una parvularia para desarrollo infantil. Que digan, ahí se quedan calladitos, porque eso, menos gasto público, significa menos parques, menos escuelas del milenio, menos centros de desarrollo infantil, menos centros de salud, menos carreteras, menos servicios públicos. Entonces que digan, es bonito hablar en abstracto, no se atreven a concretar las cosas porque saben, ¿no?, que eso no lo aceptará el pueblo ecuatoriano, saben que la revolución lo ha hecho muy bien, saben que no están buscando el bien común sino guardar sus privilegios, sus beneficios, etcétera, porque cuando era salvataje bancario, ahí sí no importaba el gasto público, ¿no? Cuando era sucretización, ahí no importaba el gasto público. Cuando es servicios, cuando son servicios para el pueblo ecuatoriano, si bebés, unidades del milenio, ahí sí demasiado gasto público. Cuando nos vengan a hablar de reducir gasto público, que especifiquen para ver dónde quieren reducir, para ver si pueden decir algo. Y en buena hora si descubren algo en que estamos gastando demasiado, enseguida lo cortamos, pero que nos lo demuestren, que no hablen en abstracto. Exa FM. Bueno, este es el señor presidente como que le integramos a esta mesa de diálogo, dice, a ver, no me hablen en abstracto, ¿cuál es el gasto público que se puede reducir? Y o sea, de los ejemplos que el señor presidente puso de sucretización y de salvataje bancario, usted no estuvo ni de cerca, ni el economista Carrera en esos temas, pero ¿qué podemos decirle al presidente? Para ayudar en la reflexión, ¿no? Para no hablar en abstracto, creo que no se ha hablado en abstracto, pero vamos a repetir todavía una vez más de estos temas. Que los salarios del sector público, autorizados por el propio gobierno, este momento se sitúan al doble del sector privado, es responsabilidad del propio gobierno. Eso no es de hablar en abstracto. Ahí tiene un exceso de gasto, propiciado por el propio gobierno. Que la compra de edificios a nivel nacional para la burocracia, ahí está el gasto excesivo. ¿Acaso van a ser más eficientes porque necesariamente estén en edificios más modernos? Ahí tiene un exceso de gasto. Los subsidios regados a doquier a nivel nacional, eso es una fuente de gasto público adicional del propio. Entonces, no creo que sea correcto citar únicamente que las escuelas del milenio, que los de las parvularias, o pongamos donde hay que poner el dedo. Los 45 ministerios, cuando antes había en 15, ahí está el exceso de gasto público. Los intereses de la deuda
con entidades del exterior que nos cobran tasas de interés 3 o 4 veces más altas de las que se podían financiar en otras condiciones. Ahí está el exceso de gasto público. Entonces, esas son decisiones absolutamente reales que tienen que pensar. Entonces, no es un tema de decir que las carreteras, además las carreteras y mucha parte de la obra pública se pudo hacer igual con la participación del sector privado, sin que el Estado sea el que tenga que poner, como varias veces he dicho, el cheque de la última cena de este país. Pudo haber puesto el sector privado la plata. Pero además también se han endeudado. ¿Y sabe para qué, Francisco? Para proteger precisamente los recursos para educación y para salud. Si las políticas de austeridad del Estado no son para pagar la deuda pública ya entra pagándose en el presupuesto, es para proteger el gasto prioritario del Estado, que es en educación, en salud, en seguridad. Esa es la prioridad de un Estado, no meterse a hacer toda la obra y todas las cosas como se ha incursionado en estos años. Hacer una farmacéutica pública, ¿dónde está la prioridad? Hacer una importadora pública, ¿dónde está la prioridad? Pues, entonces, si quieren que no hablemos en abstracto, ahí están realidades que se les ha ido la mano en demasía para poder tener este momento un gasto público que obviamente están con dificultad de ver cómo lo manejan. Economista Carrera, para salir de lo abstracto entonces, claro, cuando le decimos 7.000 parvularias menos, las 7.000 parvularias que tendrán un promedio que si están en 10ª categoría, $850 mensuales, entonces no es un problema de las 7.000 parvularias. ¿En dónde está el problema? El economista Pozo dice, vean el crecimiento del Estado, ¿no? 45 ministerios. ¿Dónde encuentra usted más crecimiento que no sean con parvularias y médicos y policías? Bueno, como citaba anteriormente, el gasto público, por ejemplo, 2000-2006, fue alrededor del 21% del PIB. Y ahí no se hablaba de salvaguardias, no se hablaba de reducir el gasto, no se hablaba de sobreendeudamiento. El país crecía, la inversión privada era alrededor del 80% de la total, y el país tenía una evolución razonable, no la suficiente, pero una evolución que no creaba distorsiones en la economía. Ahora, si el gobierno ha duplicado el gasto en relación con el PIB, casi lo ha duplicado, y ha hecho una serie de gastos que a la luz de lo que está viviendo el país no pueden sostenerse, porque es obvio que no pueden sostenerse. Es el gobierno el que tiene que pagar el precio de esa expansión del gasto, y tiene que encontrar las formas de reducirlo y decirle al país cómo tiene que solucionar este problema, que haga lo que tiene que hacer. Lo que sí debo recordarle a usted y a la audiencia es que en el manejo fiscal y en la economía no se hacen milagros, y que se tiene que hacer lo que en ese momento hay que hacer. En las décadas, después del boom petrolero de los 70, en los 80 y 90, el precio del petróleo, el promedio estaba alrededor de $19 en precios corrientes. El gasto público estaba alrededor del 20% del PIB, algo menos, ¿no? Y como no había recursos, como ahora, en esta época ya, en este nuevo ciclo de escasez, esos gobiernos, que ideológicamente se los puede llamar de cualquier manera, tenían que hacer, o hicieron, lo mismo que hoy el gobierno está obligado a hacer. Entonces allí no hay ideología. Si faltan ingresos, hay que tener un gasto público razonable, reducir subsidios, tener una planta del Estado razonable, un tamaño del sector público razonable, acorde con lo que la economía puede sostener, tiene que tener precios de tarifas públicas razonables. Es decir, no hay, mire que hemos vuelto a lo mismo de antes, ¿no? A lo que tanto se ha satanizado. ¿Por qué? Porque si una economía no se maneja como debe manejarse, y se pierde un costo, o hay un costo alto de oportunidad de no haber empleado el boom en realmente
crear estabilidad económica, atraer inversiones, bajar los riesgos y tener al Ecuador en otra dimensión. Volvemos a lo que antes pasaba cuando el precio del petróleo era bajo y cuando los gastos no podían sostenerse, con la diferencia ahora de que se tuvo un boom grande. Estamos en dolarización, no se puede emitir moneda y en buena hora que no se lo haga, ¿no? Y la dolarización le va a obligar al Estado y a la sociedad en su conjunto a hacer lo que antes no hizo. En el boom la dolarización no permitió ver las distorsiones. Había plata del petróleo, cuando no había plata del petróleo el país se endeudó y siguió gastando y se acumulaban distorsiones. Hoy que no hay dinero, baja el ingreso de dólares por exportaciones petroleras, no petroleras, no hay inversión extranjera directa, la dolarización le dice al Ecuador y al gobierno: usted tiene que tener un gasto público razonable, gastar lo que puede gastar. Usted tiene que tener un sistema financiero sólido, porque si no aquí va a haber problemas en la economía. Usted tiene que diversificar exportaciones, atraer inversiones, generar un conjunto de cosas para que esta sociedad sea más eficiente. Entonces, en este proceso de reacomodo de la economía, de la liquidez, de todo, del sector fiscal y en conjunto de la sociedad, el gobierno tiene que hacer lo que antes no hizo, y eso significa costos sociales. Y quizá el costo social, el costo político, quizá es lo que les puede detener. Bueno, de hecho, por responsabilidad, el gobierno tiene que hacer lo que debe hacer, aunque tenga costos, porque si no hace lo que debe hacer, los desajustes se van a ahondar. Entonces es una obligación de responsabilidad en el manejo del Estado, hacer las cosas correctamente, no importa los costos que tenga, porque además lo que no se ha hecho bien, si tiene costo hay que pagarlo, ¿no? Economista Pozo, en medio de todo esto, la crisis de gabinete anunciada ayer por la noche, y los oyentes me dicen varios que les consulta a ustedes que cómo ven la salida de la ministra Celi, el cambio de la ministra Celi por el secretario general de la administración. Dos de los oyentes nos han dicho que la ministra Celi estaba un poco impulsando este acuerdo público-privado, y claro, y no sé, pues en medio estaba esto del cambio de la matriz productiva. No sé si el próximo año nos permite bajar también los gastos por ese cambio, ya solamente a usar energía eléctrica. No sé si las fábricas ya han pasado del combustible a la energía eléctrica, todas esas transformaciones. Pero, ¿qué le dice a usted esta reforma del gabinete? Bueno, no es la primera vez que se hacen modificaciones en coyunturas de cambio de leyes. La ministra Celi era un canal de comunicación con el sector privado por parte del gobierno. Yo diría tenía un buen nivel de conversación y de llegada con el sector privado. Pero obviamente la falta de sindéresis de la política del gobierno también siempre estuvo presente, porque por un lado ella promovía la ley con ciertos beneficios tributarios para los inversionistas, y al mismo tiempo el sábado el presidente denostaba contra el sector empresarial. Entonces eso genera escepticismo, genera preocupación. Creo que es una pérdida para el gobierno que ella salga. Obviamente ahora entra el ministro Alvarado. Creo que él tiene fuerza política, creo que tiene llegada con el presidente. No creo que sea una persona con la que no se pueda conversar. Yo diría que sí se puede conversar. Y yo en ese sentido creería que si le dan un poco más de practicidad, capaz de esto no se convierte en otro intento fallido. Porque tal como está la ley, sin estar en desacuerdo con promover incentivos como los que están promoviendo, pero si eso no se acompaña de una suerte de entierre de la ley de plusvalía y de herencia, de una eliminación del impuesto a la salida de divisas, y así como la eliminación de las salvaguardas de importación, yo sí tengo mucho temor de que esto se convierta, más allá de los personajes, más allá de los personajes que estén participando, en una suerte de
propuesta inviable, porque el sector empresarial ya obviamente está muy escéptico. Francisco, no, ¿acaso es la primera vez que promueven una ley de esta naturaleza? El Código de la Producción, cuando se lo anunció, ya se dijo que si eso no iba a acompañar otras cosas, no iba a dar resultados. Pasan los años, no dio ningún resultado. Y así, son algunos intentos que se han producido y que no han dado resultados reales. Así que yo creería que en ese sentido hay una suerte de poca certidumbre de lo que pueda acontecer para, obviamente, los inversionistas que pensarían participar en un marco de esta naturaleza. Economista Carrera, ¿qué lectura le da usted al cambio de gabinete, a la salida de la ministra Celi, a la salida del secretario de Planificación? Bueno, lo que espera el país y lo que esperan los agentes económicos es que cualquier cambio que haya en el gabinete se refleje en cambios en la conducción económica que esencialmente generen confianza, que generen previsibilidad, que le den un horizonte de certidumbre al inversionista, a la economía, y no solo a la economía, al ciudadano común, es decir, a las personas. Que pueda hacer su vida diaria con tranquilidad. Que esté seguro de cómo tener sus ahorros, de qué hacer con sus ahorros, que haya certidumbre en el país, que haya certezas. Eso es lo que se requiere. Y para eso, evidentemente, estos cambios deberían ser direccionados a tener un horizonte claro en la economía, en el aspecto fiscal, en la lectura que tiene el inversionista y el ciudadano común de que esto va a dar un viraje de confianza, de certidumbre en la economía, no solo en el tema de la alianza público-privada. Y allí hay, a mi juicio, hay errores de no tener claro cuál es el cambio que debe tener la economía y el funcionamiento del país. Mire, con la alianza público-privada se insiste en que el sector privado tenga que participar en el financiamiento de ciertas obras públicas. Y que debería, se admite ahí. Claro, entonces, insistiendo en el mismo modelo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que requiere realmente el Ecuador? Que si Francisco Rocha o X persona tiene dinero y es inversionista, tenga la certidumbre y la confianza para traer su capital y decir: yo voy a poner esta fábrica, voy a invertir para que el Ecuador diversifique sus exportaciones, voy a traer estos inversionistas por aquí y por allá, y yo como inversionista voy a poner mis capitales y no necesito alianzas público-privadas. Lo que necesito es un entorno adecuado para generar producción, riqueza en el país, y que la acción pública sea colateral, sea complementaria a esa inversión. Nos estamos enfocando solo en el tema de la alianza pública y privada para proyectos públicos. Pero el empleo lo genera aquel que toma su dinero y va y construye las casas y da trabajo a la gente. Aquel que pone su fábrica, aquel que trae la tecnología, ese es el que genera empleo, ¿no? Como si construye una carretera, se acaba de construir la carretera y se acabó el trabajo. ¿Y qué? Vamos a construir obras por todo lado y eso tiene un límite, pues, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el retorno para el inversionista privado? En las tarifas, si alguien se pone a construir una carretera hay que cobrar un peaje, ¿no es cierto? Y si la gente no tiene para pagar ese peaje, el Estado le va a subsidiar la tarifa, más subsidios al Estado, ¿no? Yo creo que hace falta una visión mucho más amplia de la conducción económica del país, y hay que cambiar la visión actual. Ojalá estos cambios vayan en esa dirección, en la dirección que realmente requiere el país, ¿no? Para terminar, ¿esto no es un poco forzar al cambio ideológico del gobierno, economista Pozo? Yo no estaría tan seguro, porque se generan contradicciones todos los días. Un día se dice una cosa, otro día se dice otra cosa. Se persisten ciertas líneas de acción que demuestran que están tratando de ganar votantes del un lado, a día seguido quieren ganar votantes del otro. Entonces yo ahí no le veo tan claro, Francisco, qué realmente quieren. Lo que sí creo que vale la pena mencionar
es que el gobierno sigue insistiendo en que ha hecho bien las cosas y me parece increíble. ¿Por qué no hay pues un nivel de riesgo menor del país? ¿Por qué el nivel de riesgo del Ecuador es el segundo más alto de América Latina? No ha de ser pues porque hemos hecho bien las cosas. ¿Por qué vamos a decrecer y el próximo año después de 8 años de bonanza? No ha de ser pues porque hemos hecho bien las cosas. ¿Por qué la inversión extranjera es tan marginal? De las menores de la región. No ha de ser porque ha sido una conducción económica adecuada. Yo creo que es hora de que haya un proceso de entendimiento de que se han equivocado y que van a rectificar de esta forma y de esta forma. Si no, persistir en el error, persistir en los temas, me parece que es una falta yo diría, de responsabilidad con lo que realmente el país requiere en un momento como el actual. ¿Cómo responderíamos entonces también a darle una salida al gobierno? O sea, me parece un poco duro decir nos hemos equivocado, pero ¿cómo habría un discurso? Si me permite, Francisco, robándole el tiempo a Jaime, yo creo que el gobierno tiene que volver a los principios básicos de manejo. Tiene que buscar reanimar relaciones internacionales con señales claras, respetando tratados internacionales. Tiene que volver a los principios de techos de gasto, a endeudamiento adecuado en condiciones, a un discurso más amigable con el sector privado, a darle estabilidad tributaria a la actividad económica, a darle un rol darle al Estado el rol que corresponde y no un rol absolutamente excesivo. Esas son las cosas que tienen que hacer. Eso que se llama pragmatizarse, si queremos llamarlo, para no ponerle color ideológico a esto, porque si no hacen eso, esto no va a caminar. Ahora está la presidente Bachelet aquí en el Ecuador. Que le pregunten a la presidenta Bachelet si ha habido algún cambio de conducción económica desde la última etapa de Pinochet hasta la fecha en Chile. Y la respuesta es que no, lo que han habido es cambios de tonalidad, más acento en una, pero la conducción es una sola, el norte es una sola. Finanzas públicas en orden, buenas relaciones internacionales, acuerdos internacionales, rol del sector privado, ese es el norte, con regímenes socialistas, de derecha, demócratas cristianos, hasta dictatoriales. Y ese es el norte que ha seguido Chile. ¿Dónde está Chile ahora y dónde están otros países ahora? Yo creo que la evidencia sobra para eso. Economista Carrer, ¿qué otra evidencia podríamos hacer para que más allá de la posición y del discurso sea el pragmatismo que nos dice el economista? Tiene que haber humildad, esencialmente, ¿no? Tiene que haber humildad y entender que la conducción del Estado significa el bienestar o malestar de toda una sociedad. Y hay que aceptar con humildad que se cometieron errores y que esos errores hay que pagarlos y que los paga generalmente toda la sociedad, que tiene costos políticos, sociales y de diverso género. Eso dirían en mi tierra, están pidiendo peras al olmo. Bueno, entonces... De alguna otra manera que podamos... No, humildad no creo que vamos a conseguir. Es que en economía no hay milagros, Francisco. O se hacen bien las cosas o no se hacen bien las cosas. Cuando se hacen malas cosas, se paga el precio. Y ese rato la sociedad tiene que pagar ese precio, porque al final... la conducción económica en los países, los mandantes, los que dirigen los estados, los elige el pueblo, y cuando el pueblo se equivoca también el pueblo tiene que pagar las consecuencias. Queremos agradecer al señor economista Mauricio Pozo y al economista Jaime Carrera, con quienes hemos analizado la propuesta de disminución del presupuesto general del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida estamos de regreso con Sebastián Mantilla y Martín Pallares.